Compañeros, tengan todos ustedes un buen día. Este video consiste en darle licencia a una aplicación. Para este caso, utilicé el lenguaje de programación Java y el framework Hibernate para comunicarme con una base de datos. La lógica de esta aplicación es la siguiente. Por ejemplo, yo tengo una base de datos cuyo diagrama es esta de acá. Digamos que la tabla de licencias es una tabla independiente, y por esta parte de acá podría estar todas nuestras tablas que nosotros tengamos en nuestra aplicación. Dentro de nuestra tabla de licencias nosotros tenemos datos que los ingresé de forma por medio de un bucle for para que ingresen varias licencias, que está basada en el algoritmo de cifrado que es el MD5. Si nosotros tratamos de desencriptar esto, no se va a poder. ¿Por qué? Porque dentro de este MD5 es un algoritmo que codifique o que aplique la técnica de cifrado dos veces. Entonces, la lógica es la siguiente. Yo tengo esta lista de códigos dentro de la aplicación. Ahora, cuando el usuario tenga el código, el usuario lo va a ingresar a la aplicación y el código se va a poner activo. Al ser activo quiere decir que puede ingresar a la aplicación. Por ejemplo, primero lo que hice fue lo siguiente: importar el framework Hibernate a la aplicación, que lo hice por medio de las dependencias. Acá busqué Hibernate y agregué las dependencias necesarias para trabajar con este framework. Si abrimos el POM, porque eso está hecho en base a Maven, abrimos el POM, vemos que acá tenemos las dependencias de Hibernate. Hibernate lo que va a hacer es mapear toda esta base, todo este diagrama a unos tapojos o entidades, de las cuales luego aplico ingeniería inversa por medio del Hibernate Mapping Files and Pojos from Database, que me va a crear todas mis entidades. Tengo también dos ficheros de configuraciones. Una de ellas es la configuración de Hibernate, que me va a permitir conectarme a la base de datos, y otra que es la de ingeniería inversa, y esta captura las tablas de mi base de datos. Por medio de este archivo de ingeniería inversa, hibernate.revenge, voy a poder realizar los bins necesarios o los pojos necesarios. Una configuración más dentro de la configuración de propiedades, vamos a agregar que se pueda ver las consultas SQL que genera Hibernate. Por eso Hibernate.show SQL está en true. Eso sería todo con respecto a Hibernate. Luego, una vez hecha la ingeniería inversa, me queda la siguiente clase, tanto para licencias y para users. Luego, lo que yo hice fue crear una aplicación, una clase y una interfaz genérica, aparte de un Hibernate Util que te lo crea el mismo IDE, para este caso NetBeans. Tengo mi clase genérica que implementa a mi interfaz genérica, ¿no? Por ejemplo, esa interfaz genérica me recibe como parámetro una entidad o un beans, y tengo todos estos métodos que realizo. Al implementarlo dentro de mi clase genérica Generic Entity DAO, que también recibe como parámetro un beans o una entidad o un pojo, voy a poder
voy a poder hacer todos estos métodos que acá describo, por ejemplo, guardar en la base de datos o crear algo en la base de datos, insertar un registros. Acá tengo el método update, acá tengo el método delete y obtener todos en una lista, y de igual manera obtener toda una lista por medio de SQL. Entonces, luego para crear mis DAOs, para este caso solo vamos a trabajar con licencias. Tengo una interfaz DAO que va a heredar de mi clase genérica y de las cuales le voy a pasar mi pojo, que es en este caso license. De la misma manera, licenses DAO hereda de generic entity DAO, donde le paso el pojo license y está implementado con la interfaz que acabo de crear anteriormente. Tengo dos formularios, que uno es el formulario de welcome, que me va a dar la bienvenida al usuario, y acá es donde se inicia ya la aplicación supuestamente. Tengo un formulario para la activación. Si por A o B el usuario no ingresó la clave de activación, entonces le va a salir este formulario al usuario. Y este formulario es un formulario sencillo donde me pide ingresar el código de activación. Acá ingreso el código de activación y si le doy a aceptar va a ser lo siguiente. Primero creo una consulta SQL que es propia de Hibernate, donde obtengo todas las licencias, donde el código es el código que yo voy a ingresar por la caja de texto, y sería de la siguiente manera. Por ejemplo, SQL, este código de acá es un parámetro, de las cuales lo voy a reemplazar de la siguiente manera. Lo reemplazo así y este código va a valer lo que contiene la cajita de texto. Entonces, como necesito entrar a mi licencia DAO y este método de acá me dice que me permite obtener todos los registros de una tabla en una lista, o sencillamente obtiene una lista de objetos, pero se basa en una consulta SQL. Por lo tanto, puedo usar condiciones entre otras opciones. Como acá utilizo esta condición, entonces esto de acá me va a retornar una lista de licencias, ¿no? Luego pregunto, si la lista de licencias no es vacía, quiere decir que tiene datos esta lista de licencias, entonces obtengo la primera, o sea, me va a obtener simplemente una nada más, lo obtengo y lo paso a un objeto del tipo licencia. ¿Okay? Luego a este objeto del tipo license lo que hago es agregarle nuevamente agregarle el código de usuario, el mismo código, y luego ponerlo en modo activo. Al ponerlo en modo activo, lo que hago es actualizar esta licencia. Es como si primero hice un select asterisco from de licencias, luego de ello hice verifiqué si el resultado, el result set está vacío, perdón, no está vacío, y como no está vacío, entonces luego actualizo estos datos para hacer lo siguiente. Como todo esto primero está vacío, luego de hacer ese update voy a actualizar el que encuentra, le voy a poner el mismo código al código que le di al usuario y le voy a poner en su estado de activo a true, que en este caso es 1. Listo. Como digamos que ya se activó el programa, me debe de mostrar el frame o el formulario de bienvenida. ¿Okay? Listo. Y si en caso el código no es válido, entonces simplemente me muestra un pequeño panel con un mensaje diciendo que el código de activación es incorrecto. Antes de esto, lo que hice fue generar mis claves. Para ello utilicé una clase utilities y dentro de esta utilicé un método llamado GenerateCodes. GenerateCodes me va a permitir generar mis códigos para mis licencias, que me recibe una palabra clave y una llave, que para este caso la llave va a ser del 1 al 10 y me va a poder generar múltiples códigos. Tengo un encrypted
que lo estoy encriptando por MD5, primero encripto esta palabra, luego le sumo, le agrego o lo concateno la llave, y a esa llave lo vuelvo, a la llave más la palabra encriptada lo vuelvo a encriptar, de las cuales me resulta el código. Es por ello que al momento de querer yo de desencriptar este código no se va a poder. Entonces con esto obtengo el código, y una vez obtenido el código, lo que hice dentro del main, ya está acá comentado, es tener mi string keyword fisunas, y luego con un bucle for de 1 hasta el 10 voy generando todos mis códigos, y lo voy guardando directamente a la base de datos, lo que hizo que esto sea más dinámico y se pudo insertar varias licencias o varios códigos de licencias en la base de datos. Una vez hecho esto, hice todo lo que expliqué anteriormente, y luego cómo hago para que me muestre una ventana u otra. Entonces dentro del main primero hago una consulta HQL donde le digo que me muestre una lista de todos mis licencias activas. Por ejemplo, como el usuario va a ingresar uno, si digamos yo le doy la licencia, el código de licencia al usuario, ya va a tener uno activo, y al tener uno activo quiere decir que va a haber un dato, y al haber un dato acá como resultado, este me tiene que entrar directamente al frame de bienvenida, y si por A o B no tiene estos datos, pues simplemente me muestra el front de activation, que es donde voy a ingresar mi código de activación. Entonces, si ejecutamos esto de acá, vamos a hacer la prueba primero borrando este campo de acá. A ver, vamos a eliminar este campo. Delete rows, abrir, finish, listo. No tengo ninguna clave activada, por lo tanto al ejecutar el programa me va a pedir que ingrese mi código de activación. Está aquí, por ejemplo. Hizo la consulta respectiva para verificar si existe un usuario, si existe una licencia activa. Como no existe una licencia activa, por lo tanto me muestra que ingrese mi código de activación. Acá tengo mis códigos de activación. Por ejemplo, voy a ingresar este de acá, lo copio, lo pego aquí y le doy en aceptar, y me abre el usuario de bienvenida o la ventana, el formulario de bienvenida, ¿no? Listo. Digamos, si como yo ya tengo ingresado mi código de activación, entonces mi select va a quedar de esta manera. Tengo un activo. Ahora, si yo ejecuto nuevamente la aplicación, ya no me va a solicitar que ingrese el código de activación nuevamente, puesto que el programa o el software ya ha sido activado y lo voy a poder usar normalmente. Otras opciones para poder manejar esto podría ser por medio de fechas. Cada código o cada código de activación debería tener una fecha límite. Digamos, si este código de activación tendría un timestamp que me dure hasta tal fecha, dentro de mi aplicación podría verificar eso, y podría ser de que una vez cumplida esa fecha me vuelva a pedir un código de activación. Para este caso fue un caso sencillo donde pude ver cómo ponerle una pequeña licencia a una aplicación en Java. Eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.